Sí, están todos. Bien. Bueno chicos, todavía no hay novedades de los exámenes, así que dijeron que esta semana iban a publicar más información, que nos iban a pasar más información. En cuanto yo tenga algo de información, les voy a decir a ustedes lo que me comuniquen a mí. Lo único que está en las fechas son entre el 4 de mayo y el 22 de mayo. Así que cualquier consulta me preguntan, no hay problema. Acuérdense que ante cualquier pregunta prenden el micrófono y no hay problema. Seguimos. Bien. Entonces, al parecer habíamos quedado acá en lo de los receptores laberínticos. Más que nada seguimos viendo todo lo que es control del movimiento y vamos a ver todo lo que era control de la postura y todo eso, pero no vamos a ver. Se los voy a dejar para cuando vean, para las materias que lo tengan que ver postura, que es más que nada en semiología o en técnicas kinésicas y todo eso. Así que no me voy a meter en cosas que por ahí diciendo con otros profes y es más fácil que cada cual se ocupe de sus cosas. Así que vamos a terminar con control motor hoy seguramente y la semana que viene ya empezamos con todo lo que es la parte de entrenamiento propiamente dicho y fisiología propiamente dicho, aunque esto también es parte de fisiología porque ya vamos a ver que hay un montón de cosas que nos modifican más que nada por la parte de entrenamiento de la flexibilidad, de entrenamiento reactivo. Hay un montón de cosas que el sistema nervioso es imprescindible saber toda esta parte. Bien, seguramente ya habíamos estado hablando de los receptores laberínticos algo y habíamos dicho que los receptores laberínticos estaban incrustados en el cráneo. Teníamos un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo era el que rodeaba el laberinto membranoso y ahí se insertaba todo el sistema de los laberintos con los conductos, el utrículo y el saco. Bien. Entonces estos receptores iban a captar diferentes tipos de información, que la información que podían captar era principalmente de aceleraciones, que la aceleración puede ser lineal o rotatoria. La rotatoria iban a captar principalmente los conductos semicirculares, mientras que las aceleraciones lineales el utrículo y el saco. Si se acuerdan también la parte histológica, teníamos que eran tres conductos, los conductos semicirculares que se disponían en el espacio, en las tres dimensiones del espacio, no estaban perfectamente alineados con el espacio o con los ejes del espacio, sino que están perfectamente alineados el izquierdo con el derecho para que se forme una imagen conjunta entre los dos. Y esta imagen o representación del cuerpo en el espacio conjunto dijimos que iba a ser de tipo especular, es decir, que la mitad del lado derecho, si corto en mi cuerpo derecho lo uno con el mismo en mi cuerpo derecho, va a formar la misma imagen. ¿Qué vamos a tener acá? Que estos iban a captar la aceleración de tipo rotatoria. La aceleración de tipo rotatoria era más que nada de la cabeza, que era que yo podía rotar ya sea a la izquierda o a la derecha, o podía rotar el entorno frente a mí, y esto era lo diferente. Bien, entonces estas rotaciones se iban a captar a través de un líquido que circulaba, que era la endolinfa, que circula por los tejidos, y esta endolinfa va a estimular a los receptores que se van a encontrar en las ampollas de los conductos, que eran células ciliadas, que tenían un quinocilio, que ese quinocilio en base a cómo se movía iba a estimular o inhibir la transmisión o la generación de un potencial de acción. Los lineales, las aceleraciones lineales pueden ser en el plano horizontal o en el plano vertical, y habíamos dicho que en base a la diferencia o los cuadrantes del espacio, el cuerpo, si asumía otra posición en el espacio, se podía desplazar igualmente y podía ser interpretado igualmente. También funcionaba con estas células, que eran las células ciliadas, con el quinocilio también, pero tenían la ayuda de una membrana que tenía a los otolitos, que eran concreciones cálcicas, tipo piedritas de calcio, que se iban a pegar en la membrana. En base al movimiento que tenía el organismo en la aceleración lineal, horizontal o vertical, estas piedritas se desplazan por la gravedad y van a estimular a los quinocilios, ¿sí? Mientras se estimulan unos, se inhiben a los otros. Y bueno, y estos mandaban también sus señales en base a la aceleración. ¿Qué teníamos acá? Que estos
nervios, estos receptores laberínticos, lo que iban a hacer era mandar información, y la información le iban a mandar más que nada por lo que era el nervio vestibular. El nervio vestibular tiene dos vías directas, habíamos dicho, es decir, que directamente va a terminar en dos segmentos, que siempre son núcleos subcorticales, que van a ser el primero, el núcleo cerebeloso del techo, y a partir de este podía comunicarse por las fibras cerebrovestibulares con una conexión, con una información de ida y de vuelta con los núcleos vestibulares. Por lo tanto, los laberintos van a intervenir en lo que es los núcleos vestibulares y el cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo pueda modificar el tono y la postura también en base al movimiento deseado y la información que le llega de la vía con su conexión con la vía cortical. ¿Qué vamos a tener? Que la otra vía directa iba directo a los núcleos vestibulares. Si se acuerdan, teníamos dos que son los más importantes, que es el medial y el lateral, y después tenemos el superior y el inferior. Y el medial y lateral lo único que hacían era afectar en segmentos diferentes de la columna a través de la vía vestíbulo espinal lateral o medial. Iban a afectar a los músculos mediales siempre de los núcleos de la médula espinal, pero iba a cambiar el segmento. ¿Por qué? Porque los mediales iban a afectar a lo que era cabeza y cuello, y los laterales lo que iba a ser el resto del esqueleto axial. Pero siempre los músculos tónicos, chicos, acuérdense de eso, ¿sí? Bien, a partir de este núcleo vestibular habíamos dicho que teníamos diferentes vías eferentes, que estas vías eferentes iban a ser vías eferentes ascendentes o descendentes. Las vías ascendentes tenían dos caminos, que iban a ser el fascículo que iba a ir hacia los núcleos motores de los ojos, ¿sí? Iba a ser el fascículo que iba a formar el vestíbulo mesencefálico, la vía vestíbulo mesencefálica. Iba a afectar al motor ocular común, al patético y al motor ocular externo, ¿sí? Acuérdense de la inervación de los músculos del ojo a través de estos, que esto es anatomía pura. Después teníamos otra vía ascendente que iba hacia la corteza cerebral. En la corteza cerebral principalmente iba a ir al área sensitiva, que en el área sensitiva, en el lóbulo frontal, lo que iba a hacer es informar a la corteza de lo que está pasando, del movimiento, para que sepa o entienda la corteza el movimiento que está generando el laberinto. Y a través de esta vía o de este segmento de la corteza que estimulaba, iba a estimular a la vía extrapiramidal. También tenía otra vía de llegada que era a nivel de la corteza parietal, que estaba cerca de lo que era la vía vestibular. Después vamos a tener otra vía de salida, que era el núcleo rojo, que ya dijimos el núcleo rojo, que está prácticamente inhibido constantemente por la vía cortical, y además de eso está muy poco desarrollado en el organismo, por lo tanto no tiene gran función. Otra la vía de salida era hacia la formación reticular, que todavía es la vestíbulo reticular, y la vía de la formación reticular tenía dos segmentos. Si se acuerdan, tenía un segmento vulvar y un segmento que iba a ser pontino, que estos dos segmentos tenían una función diferente, que iban a afectar principalmente a las motoneuronas gamma. Eso es lo más importante, esta es la vía que tiene el núcleo vestibular para afectar la motoneurona gamma, ¿sí? A través de esta vía, que era la vía que iba a formar vestíbulo espinal, que iba a los núcleos mediales de la médula espinal, iba a afectar a las motoneuronas alfa, ¿sí? Bien, esto es un gran repaso de lo que hicimos, o de lo que fuimos viendo hasta aquí. Todo perfecto, chicos, lo vienen estudiando, lo vienen viendo, que esto, que el otro, ¿sí? Bien. Ya lo vimos. Bien. Esto era lo que habíamos dicho de los conductos semicirculares y de la formación de lo que era la vía laberíntica. Y vamos a tener principalmente acá los conductos, que son los tres conductos.
también distribuidos en las 3 porciones del espacio, que tenían una hipertrofia cuando llegaban al utrículo, que iba a ser denominada ampolla, que iba a ser donde estaban las células ciliadas. Y acá teníamos al utrículo y el sáculo, que iban a tener un lugar donde también se hipertrofiaba porque crecía una membrana que iba a sostener a los cinetiolitos, que iban a ser el utrículo y el sáculo, que iban a disponerse en las dos dimensiones diferentes del espacio, en todas las dimensiones del espacio, pero principalmente sobre los ejes vertical y horizontal. Y acá vamos a tener que la mácula era la que contenía las células ciliadas. Por lo tanto, esta era la distribución o la histología, la anatomía normal del sistema. Esto también es lo que dijimos antes, que no están ubicados perfectamente en los 13 planos del espacio, sino que van a ser un complemento de un lado y del otro, y que este complemento iba a servir para formar una imagen especular, es decir, para que los dos funcionen de forma coordinada y puedan generar una imagen del cuerpo en el espacio. Bien, acá estaba el utrículo y el sáculo. Esta era la célula ciliada, que estaba compuesta por los estirocilios y los quinocilios. El quinocilio era la prolongación más larga y que tenía mayor grosor, por lo tanto mayor densidad mielina, y por lo tanto conduce el impulso nervioso más rápido, y esto era lo que generaba los potenciales de acción, o se hiperpolarizaba una de dos. Estereocilios eran cilios que tenían menor tamaño, pero servían también para empujar al quinocilio principal. Acá teníamos, depende de dónde va el quinocilio, si va a hiperpolarizar o si va a despolarizar. Acuérdense que siempre una hiperpolarización en lo que es el sistema nervioso es una inhibición, pero no es que se inhibe completamente y deja de funcionar, hay que sacarse ese concepto de la cabeza, sino que es que va a bajar la frecuencia de los potenciales de acción. Esta frecuencia de potencial de acción, cuando baja, nosotros vimos que todos los tejidos necesitan un determinado potencial de acción para activarse, aunque sea cuando vimos el músculo. Si nosotros bajamos más allá del potencial de acción de que requiere el músculo, la frecuencia que requiere el músculo para activarse, el músculo no se va a activar. Y eso es lo que acá pasa. La hiperpolarización retrasa tanto la generación de impulsos y la frecuencia de los potenciales de acción que no se llegan a estimular los músculos que nosotros necesitamos. Y acá con este movimiento, con el movimiento de la cabeza, lo que vimos será correctamente que van a ir hacia un lado, hacia la despolarización, y hacia el otro lado, hacia la hiperpolarización. ¿Por qué? Porque los movimientos de este tipo lo que van a hacer es estar informando la posición sobre la cabeza, entonces la imagen de la rotación de la cabeza sobre el espacio la tienen que dar de ambos segmentos. Este es el sistema osteolítico que habíamos dicho. Acá teníamos los otolitos, que eran las concreciones clásicas con la membrana, las células ciliadas, y acá vamos a tener los nervios que van a formar el inicio del nervio vestibular, ¿sí? Esto era lo que también ya dijimos, que se iban a desplazar junto con la gravedad en base a la posición de la cabeza, y vamos a tener aceleraciones que eran de tipo lineal, o aceleraciones que iban a ser de tipo vertical o horizontal, que están acá el cuadrante, y si nosotros descomponíamos, generábamos un movimiento que a la vez sea dentro del plano vertical y dentro del plano horizontal, se iba a generar un movimiento, o se iba a descomponer en un movimiento tangencial, que este movimiento es la resultante de la fuerza de los otros dos movimientos. Y esto también puede ser interpretado por el desplazamiento de los osteolitos. Por lo tanto, captan todos los desplazamientos lineales en el espacio. Eso es importante, no es que se restringen solamente a dos movimientos. Bien, acá están las vías eferentes que nosotros estuvimos viendo, y las vías eferentes que tenía el circuito son las que ya dijimos antes. Los núcleos vestibulares, que teníamos principalmente el núcleo medial y el superior, que era el de los conductos semicirculares, y el conducto lateral y el inferior, que iba a ser de el utrículo y el sáculo. Y acá íbamos a tener los diferentes núcleos que ya estuvimos viendo bastante, del tronco, los núcleos subcorticales, que iban a iniciar la vía reticuloespinal o vestibuloespinal, y estas dos vías iban a generar diferentes
estimulaciones. Acuérdense, vestíbulo espinal siempre va a ser estimulación de tipo de la motoneurona alfa, y lo que vendría a ser la formación reticular o la retículo espinal iba a ser siempre la afección de la motoneurona gamma. Y acá teníamos un poquito lo que veníamos diciendo antes, que era la médula espinal, que teníamos las dos astas. Si yo divido a la mitad a la médula espinal, voy a tener un segmento que va a ser el posterior o anterior o ventral, posterior o dorsal, y acá vamos a ver que todo lo que era posterior o sensitivo entraba por vía posterior. Al entrar por vía posterior, nosotros hacíamos una primera estación en el ganglio de la raíz dorsal, que era donde se ubicaba la primera neurona de todas las vías ascendentes espinales. En el caso de la vía vestibular, habíamos dicho que la primera neurona se encontraba en el ganglio de Scarpa. Bien, en todos los segmentos anteriores nosotros vamos a ver que en la porción anterior, en el asta anterior, vamos a tener que vamos a tener una división en base a la función muscular. Y lo íbamos a dividir en músculos que van a ser los mediales, que van a ser los internos, obviamente, y los laterales, obviamente, los externos. Y en base a esto, la posición íbamos a tener que si los músculos que son los más anteriores son los extensores, y los más posteriores dentro del asta anterior van a ser los flexores. Entonces ya si dividíamos en un cuadrante este segmento, íbamos a tener los músculos que van a ser los mediales y extensores, mediales y flexores, y vamos a tener los laterales y extensores y los laterales y flexores, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener dentro de los mediales? Que eran los encargados de mantener la postura. Esto es importante. Y la postura en todo momento, ya sea en un momento de locomoción, un momento que estemos en bipedestación, en sedestación, y en la postura que asumamos, los músculos mediales son los encargados de mantener el automatismo de fondo, se llama esto. El automatismo de fondo es la postura que se asume para realizar un movimiento o para no realizarlo, sino simplemente la postura. Después vamos a tener músculos laterales, que van a ser los encargados de los movimientos finos y de precisión, que se van a encontrar en las porciones laterales del asta anterior de la médula espinal. Estos músculos estaban más desarrollados en los segmentos que íbamos a necesitar la precisión, más que nada, porque teníamos una gran abundancia de músculos por segmento muy pequeño, como pueden ser lo que era el antebrazo o la mano principalmente, y el pie más que nada. Acá hay un caso que es bastante importante de mencionar, que los músculos de la espalda, los paravertebrales, son muy abundantes. Tenemos miles de millones de musculitos chiquititos que van a conformar músculos más grandes, como los de la masa común, que son múltiples músculos que se asocian entre sí por la función y no por la anatomía. Y vamos a ver que estos músculos que se van a ir asociando entre sí, por más que sean muchísimos, no dan precisión, sino que lo que hacen es que dan mucha resistencia. ¿Por qué? Porque cuando se fatiga uno, se empieza a reclutar al otro, y se van cambiando así en base a la fatiga de los músculos. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que estar parado durante mucho tiempo, y al estar parado mucho tiempo, los músculos obviamente que se van a fatigar. ¿Y qué más vamos a tener? La actividad gamma. Dentro de la actividad gamma nosotros habíamos dicho que teníamos las fibras que iban a ser del uso, las fibras intrafusales o las extrafusales. Las fibras intrafusales eran las que iban a contener al uso neuromuscular, y este uso neuromuscular lo que hacía era constantemente censar la longitud que tenía el músculo. El uso neuromuscular se componía por dos segmentos, un segmento central y otro periférico. En el central estaban los receptores primarios y secundarios, y en el segmento periférico iba a tener proteínas contráctiles, que estas proteínas contráctiles estaban inervadas por la motoneurona gamma, ¿sí? Nosotros tenemos un mecanismo que se llama bucle gamma, que este bucle gamma o de actividad gamma es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a sostener el tono de la célula muscular. Nosotros vamos a tener que llega la información cuando nosotros recién empezamos una actividad. Por ejemplo, el cerebro decide que nos paremos. Cuando el cerebro decide que nos paremos, nuestros músculos tónicos van a asociar una información. Entonces la vía que viene por acá, que es voluntaria, porque nosotros estábamos acostados y nos tenemos que parar, o estábamos sentados y nos tenemos que parar, nosotros el primer esfuerzo es voluntario, y este primer esfuerzo está determinado por la vía corticoespinal, o por la vía que era la piramidal y la extrapiramidal, que las dos venían desde la corteza.
Entonces, esta vía corticoespinal lo que hace es mandar la información a estas células o a estas motoneuronas que van a estar en el asta anterior y va a producir que el músculo adopte una determinada tensión. Cuando nosotros llegamos a la tensión determinada que quería el organismo, ¿sí?, lo que se hace es que el músculo, si se extendió, empieza a estimular a los segmentos que iban a estar, no a los segmentos, sino a los receptores centrales que van a estar ahí. ¿Para qué? Para que estos receptores centrales manden una información por la vía aferente, es decir, por la vía posterior, y esto van a informar a través de lo que era la fibra gamma del tono, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos el tono de la fibra gamma, que también lo podemos ver de otra forma, el gamma, que es a través de la vía retículo-espinal, perdón. La vía retículo-espinal, acuérdense que iba a inervar a la fibra gamma. Cuando nosotros nos paramos, el cerebro manda una determinada información a la fibra reticular, que la fibra reticular le va a dar o le va a obligar a la fibra gamma tener un determinado tono. Entonces, ¿qué le dice la fibra gamma al receptor del uso? Vos te tenés que estirar hasta este punto. ¿Sí? Más de eso no te estirás. ¿Sí? Si se estira más el músculo de lo que se tendría que estirar, lo que va a generar que es un impulso, el receptor, para que se acorte el músculo. Una vez que se acorta el músculo, cesa la señal del receptor y corta el impulso. Esto es lo que nosotros denominamos bucle de la gamma, y más que nada por la vía reticular. Por la vía alfa era la otra que vimos antes. Pero como es consciente la anterior, la de la vía alfa, nosotros dijimos que el cerebro tiene un orden jerárquico, que el orden jerárquico más alto es el de la corteza. Por lo tanto, como ese es el orden jerárquico más alto, iba a ser el que siempre gana y va a apagar a los reflejos que iban a ir quedando a su paso. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Cómo entienden? Por ahora no. Perfecto, me gusta cómo entienden todo, me gusta. Después zafaron de los exámenes que van a hacer a distancia. Ya los voy a agarrar en algún momento. Bien. Entonces, ¿qué pasaba acá? Si nosotros tenemos que la información que mandaba el cerebro era para acortarse, o nosotros teníamos que partir de un punto de partida, es decir, de una posición neutra. Esto lo habíamos explicado con el ejemplo de la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Y qué tenemos acá? El antebrazo sobre el brazo es la posición 1 para, por ejemplo, nuestro braquial anterior. El braquial anterior está acá y está en esta postura, es decir, que está en su máxima longitud posible, ¿sí? Como está en su máxima longitud posible el braquial anterior, tenemos que contraerlo para poderlo llevar a esto a otra postura. Este sería el paso número 2, que vamos a tener que se flexiona el antebrazo. Pero cuando manda la información la vía corticoespinal, nosotros dijimos que la mandaba por la vía corticoespinal, ¿sí? La vía corticoespinal va a producir solamente la contracción de las fibras que van a ser las fibras extrafusales. Cuando se contraen las fibras extrafusales, los extremos del huso, que son proteicos, no se contraen, por lo tanto siguen con el mismo tono muscular y con la misma longitud que teníamos en el 1. Es decir, que se va a poner medio flácido. Y tienen que censar el estiramiento, por lo tanto estarían censando el estiramiento del tono 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar al uso neuromuscular para que sense la nueva posición. Es decir, adaptar al uso muscular al tono de la fibra extrafusal. Eso era lo que denominamos como coactivación alfa-gamma. ¿Qué va a pasar acá? Va a venir la vía de la formación reticular, la vía reticuloespinal, y va a producir en el punto 3 que los receptores se contraigan los extremos y los receptores se estiren para que se adapten los dos, es decir, para que haya una coactivación alfa-gamma, que es el punto 3. Entonces, acá vamos a tener la vía corticoespinal y acá teníamos la reticuloespinal, que están trabajando en conjunto para mantener este receptor tenso ante cualquier cambio en la longitud y que pueda adaptarse constantemente a las solicitudes de
el músculo, y principalmente del cerebro. Bien, bucle gamma ya lo vimos. Bien, esto también dijimos que era toda la vía que iba a ser de información ascendente, es decir, que esta información nosotros teníamos que no solamente la información que manda al uso va a producir este bucle de información entre el receptor intrafusal y la fibra extrafusal a través de la médula espinal, sino que también necesitaba ascender para indicarle a los centros superiores qué era lo que estaba pasando con ese músculo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer era entrar por vía posterior, es decir, utilizaba al ganglio de la raíz posterior como primera neurona, y después de ese ganglio de la raíz posterior ingresa en el asta anterior, y acá utilizaba algo que habíamos dicho nosotros que se llamaba la columna de Rate, de Clarke, que en esta íbamos a tener diferentes segmentos, que eran los segmentos de Rexet. Estos segmentos iban a distribuir las vías para que asciendan. Una de las distribuciones va a ser esta, que la va a mandar hacia lo que era la vía espinocerebelosa o fascículo espinocerebeloso, y va a ascender hacia el cerebelo. El cerebelo, acuérdense que tenía comunicaciones con los núcleos del tronco, y a través de esto iba a cambiar el tono de la fibra. ¿Cómo iba a cambiar el tono de la fibra? Porque tenía la vía de salida, que iba a ser a través de la formación reticular, iba a venir a la fibra gamma, y a través de la formación de los núcleos vestibulares, que iba a ser a la alfa, ¿sí? Entonces esto es una retroalimentación constante que se produce en dos niveles: en un nivel inferior, que es para la actividad rápida, y en un nivel superior, que es para que el cerebro controle qué es lo que está sucediendo y en qué momento está sucediendo, y si se parece a lo que quiere hacer la vía cortical. Bien, esto ya lo dijimos recién, que era la activación alfa-gamma. Bien. Teníamos dos tipos de motoneuronas alfa. Esto es muy importante, porque si se acuerdan, nosotros dijimos que teníamos tres tipos de fibra, pero en grandes rasgos las clasificábamos en dos: en tónicas y en fásicas, o en rojas y blancas. Lo que iba a cambiar en las blancas era la cantidad de fuerza que podían hacer, el tiempo que lo podían ejercer y la velocidad con que iba a actuar o que podía responder cada tipo de fibra. Pero en sí, para el sistema nervioso, la mayor diferencia que tenemos que notar es esta, la de los dos tipos de motoneuronas. Que vamos a tener la motoneurona, que va a ser la alfa y tónica, y la alfa fásica. La alfa tónica es la que vamos a utilizar para todo lo que sea postural. Es decir, que va a mantener el tono y la postura del organismo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que la postura está sostenida por los músculos, pero esta contracción muscular o este tono muscular va a variar constantemente en el tiempo, en base a si se fatigan los músculos, en base al desplazamiento del eje de gravedad, en base al desplazamiento del peso y un montón de cosas. Y llegamos a la conclusión que dijimos que el mantenimiento de la postura era algo oscilante, es decir, que la gravedad está haciendo perder constantemente la postura al organismo, por lo tanto el cerebro o las vías tenían que responder de una manera contraria a la pérdida de ese tono que producía la gravedad. Entonces, ¿qué es esto? Que las fibras tónicas están luchando constantemente con la gravedad. Pero nosotros tenemos que estar parados y lo más quietos posible. No podemos estar moviéndonos constantemente de un lado al otro. Entonces, para que tengamos un eje estable, lo que hace el organismo que es diferenciar los tipos de reflejos para poder sostenerlo. Entonces, los músculos de tipo tónico tienen una gran abundancia de fibras alfa tónicas. ¿Qué significa esto? Que estas fibras van a captar intensidades muy bajas de estiramientos y de fuerza de ese estiramiento. Es decir, que con un pequeño cambio de dirección que puede ser imperceptible a la vista, ya se activa y corrige, se activa y corrige.
Entonces, ¿esto qué es? Que la postura está todo el día perdiéndose, porque la gravedad le está ganando constantemente, por lo tanto el músculo tiene que aumentar el tono constantemente y lo va a aumentar a través de los reflejos. ¿Qué reflejos? Los reflejos miotáticos. ¿A través de quién? De las fibras tónicas y de la motoneurona alfa tónica. ¿Por qué? Porque iba a responder con mayor facilidad, porque son más sensibles frente a los cambios pequeños de longitud. Y después tenemos las fibras fásicas que requieren una intensidad mucho más grande y son para movimientos de tipo dinámico, es decir, para correr, para saltar y todo eso requieren una mayor intensidad, un mayor estiramiento, una mayor amplitud de movimiento. Bien. Las anteriores. Dentro del asta anterior nosotros teníamos los dos tipos de motoneuronas, la motoneurona gamma y las alfa, y dentro de las alfa tenemos las tónicas y las alfa fásicas. En sí, si uno quiere hacer un movimiento de tipo voluntario, esto no va a diferenciar si es alfa tónica o alfa fásica, porque la intensidad que genere la corteza motora de tipo, la corteza a través de la corticoespinal y piramidal, como es una señal directa sobre la motoneurona alfa, va a producir la activación de todas las tipos, de los dos tipos. Es decir, que si uno se tiene que mover, el cerebro lo que va a tratar de hacer es tratar de llamar a todas las fibras posibles para que vos te puedas mover. ¿Sí? Eso es lo único que quiere decir. Lo que va a cambiar la activación de la alfa tónica o la fásica es solamente para lo que vendría a ser un reflejo. Bien. ¿Cuáles son las informaciones que le llegan a estas fibras alfa que estuvimos viendo? Las fibras alfa van a recibir información a través de, primero, el bucle gamma, que ya lo vimos, que era la motoneurona gamma, que inerva el receptor, la tensión o la longitud que tiene que mantener este receptor. Si varía la longitud y aumenta rápidamente, lo que hace este receptor es mandar una información para que aumente el tono de la fibra extrafusal y se contraiga. ¿Sí? Después teníamos por centros subcorticales, principalmente nosotros dijimos que lo que vendría a ser los núcleos subcorticales, teníamos dos vías de salida desde el tronco que iban a llegar hasta la médula, que iban a ser las vías vestíbulo espinal y retículo espinal. El retículo espinal dijimos que iba a la gamma, así que este es solo vestíbulo espinal, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta otra cosa, que además de esto vamos a tener las vías extrapiramidales. Las vías extrapiramidales son aquellas que descienden en conjunto con lo que es la vía piramidal, que la vía piramidal se denomina así porque es la única que llega directo a la motoneurona alfa, ¿sí? Lo que no significa que todas las haces de la vía córtico-espinal lleguen a la motoneurona alfa, sino que va a haber muchas de las otras vías que van a utilizar interneuronas. Estas de las otras vías que van a utilizar interneuronas son las que vamos a denominar extrapiramidales. Estas extrapiramidales también tienen otra característica, que son aquellas que se van a formar predominantemente dentro del área 6 y de lo que es el área somatosensitiva, que era la 312. Esto lo que va a generar no solamente es cuando descienda la afectación de las motoneuronas alfa que decida a través de interneuronas, sino que también puede tomar diferentes vías, como puede conectarse con el neocerebelo, se puede conectar con los ganglios de la base, se puede conectar con los núcleos del tronco, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los núcleos del tronco o la vía córtico-espinal, si nosotros queremos hacer una coactivación voluntaria, cuando decidimos salir a correr, pararnos, saltar, etcétera, etcétera, necesitamos que la extrapiramidal modifique el tono rápidamente de la motoneurona gamma cuando contraemos a la motoneurona alfa. ¿Para qué? Para que se adapte a un salto repentino, ¿sí? Y no te desgarre, si no te desgarraría. Entonces esta vía extrapiramidal va a afectar a la vía reticuloespinal y va a modificar el tono de la motoneurona gamma. Acá estamos todos los núcleos que dijimos del tronco y vamos a tener los núcleos de la formación reticular y los núcleos vestibulares. Después el núcleo rojo, colículo superior. También hay algunos que tienen el colículo inferior, porque el colículo inferior, si hay ruidos demasiado fuertes,
uno cuando no está atento, por ejemplo, él está mirando cualquier cosa y vienen y le aplauden, automáticamente se genera un reflejo en el cual en la cabeza se corre o el cuerpo se corre. Que esto se veía también a través de la vía del colículo inferior o vías ascendentes, que son los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿sí? Inferiores. Bien, esto ya lo vimos. Acuérdense, el núcleo rojo está un poco desarrollado en el organismo. Después tenemos que del cerebro, del tronco, estas vías salen de dos formas, van a salir a través de una vía medial y una vía lateral. La vía medial va a estar compuesta principalmente por el tracto tectoespinal, el tracto vestíbulo espinal medial, el vestíbulo espinal lateral y el retículo espinal continuo, a través de cómo salen del tronco. Y después la lateral era solamente la del núcleo rojo o la rubroespinal. Actividad alfa-gamma lo dejamos para un ratito, cortamos por ahora. Adiós.